La nueva astronomía del espacio nos da una imagen radicalmente nueva de la evolución cósmica, de cómo se desarrollaron vastos sistemas de estrellas y galaxias. Los astrónomos investigan el espacio con más profundidad, es decir, cada vez retroceden más en el tiempo. Observan con más detalle las galaxias cercanas. La investigación contempla los agujeros negros en el espacio, las galaxias que se fusionan y cambian en formas aún desconocidas de materia negra en todo el universo. Es un viaje por terrenos desconocidos en el tiempo y en el espacio. Monstruosidades del espacio. Los últimos mapas e historias del universo son extraños, mucho más violentos y más hermosos de lo que los astrónomos jamás hubieran podido imaginar cuando construyeron este telescopio en una cumbre en el sur de California. Esta es la historia de la evolución del universo, de cómo lo que contiene el universo cambia durante los 10 o 20 millones de años que tiene de existencia. Necesitamos que el telescopio espacial de Hubble proporcione la estructura de las distantes galaxias vistas como eran hace mucho tiempo. Estamos en el Monte Wilson, donde hace 70 años se construyó el telescopio de 2.5 metros, y este es el comienzo de la historia de la evolución del universo. Considerado entonces el telescopio más grande del mundo, se construyó en la tranquilidad de la atmósfera muy por encima de la capa de inversión que ahora aprisiona el smog de Los Ángeles. Levantaron un espejo de 2.5 metros de diámetro. Por este camino llevaron todo el equipo al observatorio. Inicialmente lo hicieron en mulas, después construyeron algunos carretones para las piezas más grandes. Todo eso les tomó varios días. Los astrónomos Alan Dresler y Richard Ellis del telescopio espacial están en el camino de regreso al lugar de nacimiento de la moderna cosmología basada en la observación. Es un poco engañosa en algunos lugares. ¿Y los astrónomos subirán acá? Muchos de ellos caminaban para ir a sus puntos de observación. Hace 70 años, antes de construir esta cúpula, se pensaba que el universo estaba lleno de estrellas y de manchas borrosas llamadas nebulosas, hacia las cuales Hubble dirigió su telescopio. Irónicamente, el nombre de Hubble se asocia ahora con fracaso. En realidad, los sucesores de Hubble nunca estuvieron más ocupados, más productivos que ahora. La silla de Hubble la he visto en una fotografía. Desde la cual Hubble pudo ver en la historia del universo. Dr. Ellis de seguro nunca ha visto un tablero de control como este para un telescopio. Desde aquí puede hacerse todo, es increíble. Sí, teníamos botones para movimientos rápidos y lentos y a pesar de que no existía la moderna electrónica, podían observar la posición del telescopio en aquellos grandes círculos. Es con mucho del mismo tamaño que el del espacio. La verdadera contribución de Hubble fue la posibilidad de llegar a comprender la distancia a las galaxias. Pudo distinguir estrellas en particular con ayuda de ese gran espejo, mayor que cualquier otra cosa que se hubiera construido antes. Vio estrellas en las distantes nebulosas, demostró que eran galaxias externas, sistemas estelares completos. En la nebulosa espiral de Andrómeda, el primer triunfo de Hubble fue el descubrimiento de una brillante estrella que cambiaba de intensidad dentro de límites desconocidos. Comparando el brillo de las estrellas de una noche a otra, demostró que eran del mismo tipo que tenemos en nuestra galaxia, solo que más débiles, y que esa era la clave de que en realidad se hallaban muy lejos. El segundo gran descubrimiento surgió de analizar la luz. Hubble encontró evidencia que la mayoría de las galaxias parecían alejarse de nosotros. Mientras más lejos estaban, más rápido retrocedían. Cuando Hubble descubrió la expansión del universo, quiso determinar con exactitud su velocidad, porque se dio cuenta de que eso aportaría algo acerca de la edad del universo. 2.000 millones de años, pensó. Observaciones posteriores han aumentado esa cifra a 10 o incluso 20.000 millones de años. En el momento del Big Bang, una minúscula partícula contenía la totalidad del espacio y todo lo que en él existe. Durante los primeros minutos, una espesa niebla produjo partículas de materia. Primero hidrógeno, luego helio. Y a medida que la niebla empezó a aclararse, hubo una liberación de calor que atravesó el universo, la cual aún puede detectarse. Pero ¿cómo llegó eso a convertirse en las galaxias que vemos ahora? Este ha sido un gran problema en la cosmología. 3, 2, encienden los motores principales. Despegue. Ahora se eleva de Delta 189 y el Explorer... El Explorer enviado por la NASA pocos meses antes que se lanzara el telescopio espacial. Su misión era buscar las primeras señales de estructura en los ecos del Big Bang. Durante más de 2 años no se obtuvo ningún resultado, pero en este momento parece que se tiene algo que celebrar.
Esta es la víspera del aniversario del lanzamiento del Explorer, del tercer aniversario, y en medio del duro trabajo tomamos un descanso para celebrar ese gran acontecimiento. El Explorer aún obtiene datos. Usted ve aquí el universo infrarrojo y aparecen las estrellas de nuestra galaxia, 300.000 años después del Big Bang. Cuando lanzamos el Explorer pensamos que solo funcionaría un año, pero todos deseábamos que durara más tiempo, así que en verdad nos encontramos aquí celebrando el tercer año, esperando llegar con éxito al final del cuarto. Sus primeros resultados han sido vagos y difíciles de interpretar, pero con un equipo analítico que ha aumentado a 100 personas, ahora parecen tener más confianza. Queríamos saber si la idea del Big Bang era básicamente correcta. Mucha gente la ponía en duda. Hay teorías contrarias, y una de las mayores pruebas es el color de la radiación del Big Bang. Debería ser incolora, lo que los científicos llaman una radiación de cuerpo negro. Y lo hemos comprobado, y ha resultado ser casi perfecto, mejor de lo que la gente esperaba. Estamos conectando esta nave espacial. Pero lograr esta confianza fue laborioso. Tuvieron que encontrar variaciones en el origen de las microondas cósmicas que eran minúsculas comparadas con un dibujo superpuesto de otros efectos. Aquí está la galaxia y ahí la mitad de nuestra galaxia. Esta parte del cielo es más brillante que esta otra. Más brillante significa una milésima parte. Realmente no es mucho. Esto se debe al movimiento de la Tierra en relación con el resto del universo. Ahora nuestro procesamiento de datos ha llegado a donde podemos sustraer emisiones desde nuestra propia galaxia a través de la mitad y podemos restar la parte que es realmente cósmica. Las pequeñas fluctuaciones restantes compiten con el ruido del detector mismo. Toma tiempo extraer del ruido una señal. Empezamos con el explorador sabiendo que nadie conocía cómo las estructuras gigantes podían ocurrir por aglomeración de estrellas. No hay una teoría completa de cómo apareció esa aglomeración de estrellas y qué significa, pero por lo menos tienen datos para que trabajen los teóricos. Este es un mapa del universo 300.000 años después de la primera explosión, con unas pocas adiciones. Aquí, esta parte de en medio corresponde a nuestra propia galaxia. Lo que vemos aquí son puntos críticos. Los rojos son calientes y los azules fríos. Son aproximadamente 100.000 veces más brillantes o más frías que el promedio registrado aquí. Van a crecer hasta llegar a ser gigantescas estructuras a 300 millones de años luz de nuestra era presente. Los hemos visto antes de que exploten y se expandan en el universo. Sus descubrimientos apoyan lo que algunos teóricos sospechaban desde hace mucho tiempo. Al combinar los datos, la información que obtuvimos indica que quizás el 90% de la materia del universo es realmente invisible para nosotros, que es inmensurable para la astronomía ordinaria y que al menos si no brilla, no hay estrellas. Las primeras versiones de lo que ocurrió en el Big Bang estaban destinadas a ser incompletas porque no tomaban en cuenta la fuerza de la gravedad de la misteriosa materia negra. Esa antigua imagen está cambiando notablemente. Puede uno darse cuenta de que si Hubble tuviera esta imagen de un universo en expansión, con todo separándose, podría tener la idea de que las galaxias son independientes, que permanecen siempre aisladas, solo separándose unas de otras. Pero una de las principales características de nuestro nuevo concepto de la evolución cósmica es que la gravedad tiende a mantener las galaxias juntas en grupos, en pares que se fusionan. Ahora comprendemos que esa interacción, colisiones y uniones entre galaxias son características importantes que configuran su evolución. ¿Qué tenemos aquí, John? ¿Se parece a Perseo A? Sí, la galaxia central en el grupo de Perseo. Lo más emocionante para mí son esos focos de puntos luminosos que cuando determiné qué tan brillantes eran, se hicieron realmente brillantes. ¿Qué tan brillantes? Varios cientos de veces más brillantes. ¿Más brillantes que los racimos globulares? En la Vía Láctea. Captados por el telescopio espacial, esos racimos globulares son grandes avisperos de estrellas. ¿Podemos ver la imagen azul? Pero en lo que están trabajando ahora es nuevo. Nunca se había visto antes. Salen azules. El azul es extraño.
Porque en otras galaxias, inclusive en la nuestra, las estrellas que se agrupan generalmente son muy viejas, amarillas. Las estrellas azules son jóvenes. Algo que me pareció intrigante es que no solo ahí parecen ser azules, sino que todas parecen tener el mismo tono de azul, lo cual implica que todas se formaron al mismo tiempo. Quizás hubo algo que provocó eso. Hay esa difusa población subyacente de estrellas azules que se conoce desde hace mucho tiempo. Quizás esos grupos tienen algo que ver con ello. Veo esa característica también aquí. Y hay otra característica difusa que vimos en la imagen anterior. Se verá mejor en la... ¿En la anterior? En la imagen anterior. Quizá usted pueda ajustar eso. ¿Ve esos arcos? Sí. ¿Ve aquellos? En esa imagen veo mucha estructura que no puede verse en una imagen tomada desde Tierra. ¿Entiende? Eso me recuerda a los modelos de fusión de galaxias. Quizá esta galaxia es producto de una fusión. Eso sería emocionante, ¿cierto? Quizá en realidad estas agrupaciones tienen algo que ver con esa fusión. La gente no cree que esas agrupaciones pudieron formarse por fusiones, pero yo pienso que lo que vemos aquí en Perseo A son agrupaciones formándose en una fusión. Yo pienso que esta galaxia podría ser una piedra de Rosetta para la formación de galaxias en general. Lo que vemos es una explosión que forma estrellas, posiblemente por esa fusión. Quizá las galaxias se forman generalmente así, por la aglomeración de fragmentos y partes, y cada vez que chocan los fragmentos aparecen estrellas, una nueva generación. De modo que eso podría ser una especie de dispersión tardía que nos muestra lo sucedido muy al principio en el universo. Hay más datos que aparecen acerca de la evolución de las primeras generaciones de estrellas en nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. En el Instituto Científico del Telescopio Espacial, Doug Duncan ha tomado y analizado la luz de algunas de las más antiguas estrellas de combustión lenta que pudo encontrar en su búsqueda de pruebas de los materiales a partir de los cuales se formaron. La técnica fundamental es la empleada por los astrónomos durante todo un siglo, pero tal como se ha perfeccionado ahora requiere métodos especializados de interpretación. Su espectrógrafo muestra cuántas diferentes longitudes de onda hay en la luz, que equivalen a diferentes colores, más bien como esto. Esta es luz blanca, pero verla a través de una lámina de plástico grabada con líneas finamente trazadas se le llama gratícula. Este antiguo bombillo contiene un gas. ¿Pero qué gas? El retículo produce un patrón único de colores claramente definidos que es característico del neón. Pero con algunos elementos la evidencia de nuestros ojos es más limitada. Vemos parte de la historia. Pero hay mucha más información acerca del mercurio en la luz ultravioleta. El siguiente, el sodio, es aún más engañoso. Solo un componente en la estrecha gama de luz del Sol y de las estrellas que penetra la atmósfera de la Tierra. Los telescopios desde la Tierra pueden ver mucho más de la luz ultravioleta que nosotros. Pero el telescopio espacial que se encuentra por encima de la atmósfera puede captar y analizar esa luz ultravioleta de elementos como el berilio o aquí el boro. Tenemos espectros de 3 estrellas con halo, estrellas muy lejanas en el extremo de la galaxia, algunas de las más antiguas que conocemos, y cada una de esas 3 estrellas revela una huella del elemento boro. Ahora bien, esto resulta fascinante porque el boro solo se forma en procesos explosivos. Estrellas algo más grandes que el Sol acaban explotando como supernovas. Quizá hubo un gran número de supernovas en el comienzo de nuestra galaxia. Este puede ser el remanente directo. Podría decirse que es la prueba fósil encontrada en estrellas de 15.000 millones de años de existencia y descubiertas apenas ahora, que nos cuentan lo que ocurrió al nacer nuestra galaxia. El espectro también puede compararse con las predicciones de las teorías acerca de cómo se formó el universo. La imagen estándar del Big Bang que se ha aceptado durante 20 o 30 años ha tenido un éxito tremendo. Predice que 3/4 partes del universo deberían haberse declarado hidrógeno, 1/4 parte helio y 1/10 millonésima parte litio, el tercer elemento. Y eso es exactamente lo que vemos. Pero no predice ni el cuarto ni el quinto elementos, berilio y boro. Ahora tenemos boro, y ese es un problema para la teoría estándar.
Bueno, lo que es muy interesante es que algunas de las teorías más recientes del Big Bang adornan la teoría básica y afirman que en vez de que el Big Bang fuera uniforme en todo el universo, más bien hubo en él cierto detalle, cierta estructura muy al principio, en regiones de muy alta y muy baja densidad, una especie de budín con diferentes regiones. Y que si fue así en realidad el universo en su comienzo, los elementos creados hubieran sido un poco diferentes de una región a otra. Y tales teorías suficientemente interesantes predicen pocas cantidades de berilio y boro, quizás solo el boro que vemos. La semilla vital en una evolución estelar proviene de la muerte catastrófica de imponentes estrellas de combustión rápida. En la Gran Nube de Magallanes, una minigalaxia en los límites de nuestra Vía Láctea, una supernova hizo explosión en 1987. Durante algunas semanas se convirtió en el objeto más brillante de toda la nube de estrellas. Más tarde, el telescopio espacial mostró un anillo alrededor de la supernova, materia arrojada por la estrella envejecida antes de que finalmente estallara. Pero la muerte de esa estrella ocurrió en una región en la que hay también muchas estrellas recién formadas que son azules y de combustión rápida. También esas tendrán una corta vida. Lo que se debe hacer en lo que se refiere a generaciones de estrellas formadas en diferentes épocas. La primera generación de estrellas, las primigenias, tendrán la composición de los gases surgidos del Big Bang, los cuales son principalmente hidrógeno y helio. Esas estrellas viven y mueren y durante su existencia forman elementos más pesados, como carbono, oxígeno, nitrógeno y hierro. Es así como brillan. En su interior forman elementos pesados y luego explotan como supernovas y propagan sus cenizas por toda la galaxia, contaminando el espacio interestelar con esa materia. Llega así hasta las estrellas nuevas y los nuevos sistemas solares, y es por eso que estamos aquí. Usted y yo podríamos bien no existir. Todos los átomos de nuestro cuerpo, los átomos pesados, se sintetizaron todos en el interior de una estrella. Algunos de esos elementos pesados se acumularon dentro del turbulento disco de materia en que nuestro propio Sol empezó a quemar su combustible nuclear. De combustión lenta y por lo tanto de larga vida, el Sol dejó de tomar parte en la evolución del universo. Afortunadamente para los planetas que como la Tierra se habían formado a su alrededor. La edad de nuestro sistema solar se conoce a través de la medición física directa de rocas y meteoritos. En esos 4.000 millones y medio de años la vida ha evolucionado y se ha desarrollado hasta llegar a la etapa en que los astrónomos pueden estudiar el universo. Y sus ideas acerca de lo que ven cambian ahora rápidamente. Desde la primera vez que Hubble trabajó aquí, ha habido un fuerte cambio en los objetivos de la cosmología. Hubble estaba interesado en la expansión del universo usando las galaxias como indicadores de esa expansión. Ese cambio en los últimos 10 años ha sido para estudiar con detalle las galaxias, como también la forma en que están cambiando durante las largas épocas que podemos abarcar con el telescopio espacial Hubble. Y ese cambio es lo que yo considero importante. Alan Dresler va lejos en el universo, a una época en que el sistema solar era joven. Esta es una lejana agrupación de galaxias a 4.000 millones de años luz de distancia. Todas esas manchas son distintas galaxias, cientos de ellas, hechas con un telescopio espacial. Se ve aquí una explosión de una parte en la que se aprecian varias galaxias. Se pueden reconocer sus diferentes formas en agrupaciones de hace 4.000 millones de años. Varias del tipo espiral, que es en la cual vivimos. Hoy, al observar una agrupación, se encontraría que casi todas han desaparecido. Es un intento para entender por qué desaparecieron, también por tratar de comprender la evolución de las galaxias a través de este tipo de observaciones. Hubble fue uno de los primeros en ofrecer una serie de tipos como este y con frecuencia nos referimos a ellos como tipo Hubble. Él estaba inseguro ante la idea de cómo se relacionaban unos tipos con otros con el tipo de secuencia evolutiva. Pensaba que las galaxias pudieron empezar este camino cuando eran muy jóvenes y que al envejecer se desarrollaron convirtiéndose en espirales. Ahora tendemos a creer que estos representan sistemas de estrellas más jóvenes, justo lo contrario. Calculadas en un supercomputador en Pittsburgh, las masas de estrellas y nubes de gas en las espirales interactúan por gravedad. Pasan por etapas que Hubble observó y clasificó, pero no incluyó en esta secuencia evolutiva en la que surge una enorme galaxia elíptica. Alan Dresler piensa que puede ver más lejos en el pasado, cuando apenas se formaban las primeras galaxias más pequeñas.
En la imagen captada por el telescopio espacial notamos una lluvia de pequeñas manchas más borrosas. Aquello era curioso porque yo miraba esas imágenes por mucho tiempo y con gran atención. Me interesaba en qué tipos de galaxias había ahí y consideraba eso como algo fastidioso que se repetía constantemente y que en realidad nunca tenía tiempo de ver. Me di cuenta que accidentalmente habíamos obtenido la distancia de esta galaxia. Sentí emoción de que aquello pudiera en realidad estar 10.000 millones de años atrás en el pasado, y quizás 2/3 partes o incluso un poco más en el camino de regreso al Big Bang. Todo esto representa una gran diferencia en la edad de los sistemas y no hay nada aquí que evoque los tipos normales en espiral o elípticos que se observan aquí. Esta es una galaxia elíptica a 400 millones de años luz de distancia. Está llena de estrellas rojas, más bien frías, estrellas muy viejas de larga vida. Estas otras parecen estar llenas de ardientes estrellas azules. Aquellas son del tipo que viven muy poco tiempo y representan una edad muy temprana del sistema. Parecería como que lo que miramos corresponde a las primeras etapas de formación de estrellas en estas galaxias, cuando eran aún muy jóvenes. Otro grupo de astrónomos ha encontrado una forma de tomar ventaja de las posibilidades que ofrece el telescopio. Hola, ¿está Richard? Sí. Al utilizar la segunda de las dos cámaras, no controlan hacia dónde apunta. Hola, Richard. Buenos días, siéntese. Lo que están observando es un fragmento de cielo tomado al azar. ¿Es la imagen más lejana que tenemos? Sí, a 15 órbitas, de manera que es un total de 8 horas. En realidad es la imagen más lejana que ha tomado el telescopio. Así que estamos viendo cientos de galaxias aquí en un trozo tomado al azar. Buscando atrás en el tiempo, se sorprendieron al ver un cielo lleno de estrellas. Hay varias agrupaciones de galaxias o de partes de galaxias que quizá en algunos casos se fusionan o interactúan. Ahora bien, si uno las cuenta, el 30% de las que desde la Tierra podrían parecer galaxias son en realidad dobles o múltiples sistemas. Sí, eso quiere decir mucho respecto a la velocidad de fusión. Este es un detalle amplificado de aquel campo de lejanas galaxias. Una galaxia es un conjunto de estrellas, y la imagen clásica de cómo se forma una galaxia es que en algún punto hace mucho tiempo las galaxias surgieron juntas de una nube de gas y que la mayor parte de las estrellas se formó en un breve lapso. Las galaxias evolucionaron lenta y gradualmente sin presentar muchos cambios. Esa ha sido la idea que se ha tenido durante varias décadas. Pero lo maravilloso de esto es que desde hace 3 o 4 mil millones de años, que es la edad del sistema solar, vemos fragmentos de galaxias que se unen para formar sistemas más grandes, lo que explica por qué vemos más imágenes de las que hubiéramos esperado. Ahora hay dos teorías acerca de cómo crecen las estructuras. Esas dos teorías son que primero se forman las galaxias y crecen para crear mayores estructuras. La otra alternativa es que primero se forman las grandes estructuras y que luego aparecen las pequeñas. Vemos ahora una tremenda actividad ocurrida recientemente. Galaxias que se juntan, grandes estructuras que se forman. Y es este reciente crecimiento lo que constituye una buena evidencia de que las galaxias son antiguas. Pero también que las estructuras se han formado recientemente y que luego crecen con el tiempo para así formar grupos y supergrupos. Galaxias o sistemas estelares, toda escala de la evolución del universo está guiada por la gravedad. Y eso nos lleva a un nuevo tema de la cosmología moderna, el concepto del agujero negro. ¿Qué es un agujero negro? Pensamos que es una región en la que una gran parte de la masa se ha comprimido hasta alcanzar un tamaño muy pequeño. El campo gravitatorio es tan fuerte que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. De modo que los agujeros negros no pueden brillar en el sentido normal. La luz no puede salir. Y sin embargo, una de las cosas más paradójicas de la astronomía es que los agujeros negros consiguen ser los objetos más brillantes del universo. Cerca de todo agujero negro esperaban encontrar una brillante concentración de estrellas puestas en órbita en el borde. De modo que el candidato número 1 para convertirse en agujero negro es el avispero de estrellas en un grupo globular. Los grupos globulares fueron los más cercanos y nuestra mejor toma en los agujeros negros de los sistemas estelares. Tuvimos al menos desde la Tierra la mayor evidencia, indicando que algo muy curioso sucedía en el interior de los grupos globulares y que quizás todas las estrellas se dirigían hacia el centro o que algo les ocurría al envejecer, cuando simple y sencillamente se colapsaban.
Esta es la imagen M15 tomada con la cámara del planetario. Alrededor de un agujero negro debería haber un pico de luz o vértice, como le llaman. La definición es de 5 a 10 veces mejor que la imagen característica captada desde Tierra. Una imagen fabulosa. Pero no hay un vértice central que resulte obvio. Otro equipo del telescopio espacial aplica un software especial para el mismo grupo estelar. El problema que tenemos aquí es que las estrellas se hacen muy densas. Pueden verse muchas estrellas en el centro, algunas de ellas brillantes, lo que hace en realidad la imagen muy atractiva. Estábamos suponiendo no precisamente las estrellas que brillan aisladas, sino las que se destacaban en el fondo oscuro, si se encontraban concentradas en el centro. Pensamos que si podíamos sustraer las estrellas brillantes, podríamos decir si estaban densamente concentradas o no. Así lo hicimos. Descompusimos la imagen en las estrellas destacadas y las eliminamos de la imagen original para ver todas las estrellas más imprecisas que correspondían a la mayor parte de la masa del grupo estelar. Separamos estas estrellas. A partir de ellas no podíamos deducir cuál era la estructura del grupo. Quizá estaban en el vértice, quizás no. Pero el núcleo suave de aquí, que no muestra ninguna concentración, era uniforme en el centro. Eso nos hizo ver que no había un gran agujero negro en el centro de ese grupo estelar. Detesto admitirlo, pero fui una de las primeras 2 personas que calcularon la distribución de estrellas en el centro de un grupo globular. Si había ahí un agujero negro. Y ese fue uno de los motivos de estas observaciones. Pero estas no revelaron la forma característica de las agrupaciones de estrellas que Dick Wolf y yo predijimos hace 15 años. Estábamos un poco decepcionados del telescopio espacial cuando encontramos que ese no era el caso, que en realidad la ancianidad de los grupos globulares es mucho más tranquila de lo que habíamos imaginado. Los grupos estelares parecen tener larga vida. No obstante, la sola gravedad debería colapsarlos. Para tratar de encontrar por qué no y por qué viven tanto, el telescopio espacial se dirigió a otros grupos globulares de estrellas. ¿Hay aquí algo que pueda detener la formación de un agujero negro? Observamos directamente el núcleo, donde es muy difícil ver cualquier cosa desde la Tierra. Descompusimos la imagen en algo así como 600 estrellas. Cuando se observa este grupo rojo desde la Tierra, se ve que es muy viejo. Esto es lo que se espera de un grupo estelar que existe desde el principio del universo. En lugar de ello, lo que encontramos fueron estos misteriosos objetos que reciben el nombre de rezagados azules. Unas 30 estrellas muy azules que no deberían estar ahí, porque éstas envejecen muy pronto. Lo que en realidad buscamos son binarias, formadas cuando, debido a su alta densidad, el grupo estelar empezó a colapsarse bajo su propio peso. Binarias que al girar con rapidez actúan como batidores de huevo que agitan los gases de las estrellas que tenemos aquí, e impiden el colapso antes de que se convierta en un agujero negro. Lo mejor será encontrar los agujeros negros en otra parte. Quizá en vez de ello puedan encontrarse en el centro de las galaxias. Esta se llama M87. Esta es una galaxia elíptica gigante en el grupo de galaxias próximo. Durante mucho tiempo se ha sospechado que es candidata a ser un agujero negro. Tiene un penacho de gases que sale de su centro, descubierto hace muchos años. Y ciertamente íbamos a captar una imagen y ver qué podíamos encontrar. Desde luego, un agujero negro no puede observarse directamente, porque es una zona espacial de la que no surge ninguna luz. Atrapa todo lo que cae en él, y el agujero negro mismo es muy pequeño de tamaño real. Aun cuando un agujero negro pese 3.000 millones de masas solares, es de un tamaño más pequeño que el sistema solar, algo más que oscuro, como podría ingenuamente pensarse de un agujero negro. Vemos, sin embargo, un muy marcado aumento en la densidad de la luz en el centro de esta galaxia. En esta galaxia, que no tiene un agujero negro, al ir de afuera hacia el centro se verá aumentar la densidad de las estrellas. Estas crecerán, pero solo hasta un punto. Luego se estabilizarán y se harán muy tenues, como que se llega a una meseta en el centro. Ahora bien, en una galaxia que sí tiene un imponente agujero negro en el centro, esas mismas estrellas se acercan, y lo que se ve es que su densidad aumenta primero con lentitud y luego bruscamente.
En nuestro caso, lo que nos parece estar viendo es que el centro de la galaxia se retrae a medida que el agujero negro se forma, aumenta su masa y las estrellas en el centro se acercan más. En M87 aún no se ha determinado la máxima densidad. Es por lo menos 500 veces más densa que lo que era de esperarse en una galaxia sin agujero negro. Este es un viaje en M87 hacia el supuesto agujero negro, tal como algunos teóricos lo han descrito. Es decir, esta animación muestra los alrededores y efectos de un agujero negro de este supuesto tamaño y orientación. Todo el sistema gira como un motor, un generador eléctrico que produce un campo magnético en ángulo con respecto al disco. Absorbidos por la fuerza de gravedad cada vez mayor hacia el agujero negro en rotación, algunos de los gases con carga eléctrica salen disparados en un chorro limitado y dirigido por el campo magnético. Hace muchos años, cuando los astrónomos mencionaron esto, encontraron fuerte oposición de parte de los escépticos que exigían muchas más pruebas. Pero ahora que la idea está apoyada por las nuevas imágenes captadas por el telescopio espacial, todo ha cambiado. Hay básicamente tres elementos que son necesarios para ver o decir que hay un agujero negro en el centro de una galaxia. Lo primero es tener un vértice de luz brillante. Eso no implica necesariamente un agujero negro, pero es un buen indicio. Una segunda indicación muy clara es la existencia de tal chorro. Aquí está el centro de la galaxia y muy cerca de él puede verse el principio del chorro y puede verse que está como organizado a manera de campo magnético que envuelve este cono. Es el medio a través del cual los electrones se aceleran y nos dan una fuerte emisión. Nadie ha podido dar una explicación satisfactoria de cómo formar un chorro como este sin tener un agujero negro. El tercer elemento, necesario además para asegurar que indudablemente hay un agujero negro, es ver materia arremolinada alrededor del centro de este núcleo y sin embargo no tenemos que verlo. Al observar esta segunda mancha diferenciada a través de un radiotelescopio, se descubre que tiene dos chorros. Debe haber algo especial en el centro de esto para así ganarse un lugar en la lista de núcleos galácticos activos, que deben observarse con el telescopio espacial que reveló una rosquilla cósmica, el más espectacular acercamiento logrado hasta la fecha. En el foro en que los periodistas acosaron a la NASA por el error elemental y notable del espejo del telescopio espacial, a los astrónomos que lo utilizan se les recompensa ahora con una posibilidad de exponer su ciencia. Sabemos de qué está hecho el disco, dónde está, qué tan grande es, qué tan grueso. Podemos programar la siguiente serie de observaciones en lo que se refiere a qué telescopios emplear, hacia dónde dirigirlos, qué longitudes de onda y colores utilizar, tratar de medir la velocidad de la materia que lo rodea. No obstante, hemos visualizado muchas cosas que los teóricos que se han preocupado por las galaxias activas han dicho que deberían estar ahí. En cosmología, expresiones como rosquilla cósmica y agujero negro pueden captar la imaginación de los periodistas, pero también estimulan las protestas de los escépticos invitados por la NASA. Dan Whitman, ¿ya lo hemos convencido de que hay por lo menos un agujero negro? No, porque esa no es la cuestión. Quiero decir que hablamos de la rosquilla. Quiero mostrarles la rosquilla y hacer hincapié en por qué lo que hemos visto hasta ahora es importante. Recuerden, hay dos misterios fundamentales. El primero es, ¿qué es ese punto de luz brillante en el centro de ese disco polvoriento? ¿Qué es lo que permite que esos chorros de energía surjan del centro? Ahora ya hemos visto lo que controla la dirección de los chorros. Sabemos que toda explosión que se produzca en la rosquilla no puede hacer otra cosa sino salir directamente del agujero, y esa es la única dirección que puede tomar. Pero aún no sabemos qué hay en medio del agujero que provoca esas explosiones. Así pues, admito que ustedes han encontrado una causa de la gravedad increíblemente poderosa. Se necesita una causa así para mantener ese disco en órbita tan cerca del centro de la galaxia. Ya han visto ustedes esa fuente de luz muy brillante justo en el centro. Hemos visto el centro de donde se produce la energía, pero en cuanto a lo que hace esa energía no podemos decir que lo entendemos. No me gusta usar una palabra que culpa a algo que no comprendemos, y eso es lo que considero que significan las palabras agujeros negros. Me alegro de que no trajiste una rosquilla rellena. Pero hay algo más. Combinar los conceptos de agujero negro y chorro con una fusión. Un ejemplo es una de nuestras galaxias vecinas, M51, el remolino, y su compañera. ¿Qué significa esa interacción para cualquier agujero negro o chorro? El objeto central revelado ahora por el telescopio espacial tiene lo que ellos llaman una X negra.
dos discos polvorientos que inquietan. Se cree que dos galaxias chocaron y que un agujero negro giratorio y sus chorros se inclinaron sobre su costado. Los dos caminos de polvo forman una X para marcar el punto de un posible agujero negro. Desde la Tierra, nuestra vecina espectacular, la galaxia de Andrómeda, parece bastante tranquila. Hasta que los cazadores de agujeros negros observaron de cerca, nadie sospechaba que habían encontrado algo extraño. Se parece a M31. Sí, traje la imagen captada por el telescopio espacial. Esta es. Todavía trato de imaginar qué estaba sucediendo. Tenemos aquí dos manchas, y en verdad, a mí me parecen los efectos del polvo. Creo que la principal objeción a esto es el hecho de que cuando se mira no tiene el mismo color rojizo que se esperaba debía tener. Realmente el polvo debería ser mucho más fuerte en este. Bien, pienso que hay un agujero negro justo en el centro. Debo decir que la primera vez que vi esta imagen dije dos grupos de estrellas. Y además existe el problema de que a menos que usted ponga un agujero negro aquí, también, bueno, estas cosas simplemente se separan. Tiene usted algo así como dos grupos de estrellas que son solo una masa estelar. Sí. Si me salgo un poco de lo que me impresiona, es como si mirara las isofotométricas. En realidad son muy bonitas y uniformes, no muy lejanas. Por aquí la galaxia no sabe que tiene dos sistemas. Métase un poco. Bien. Ahí está la solución. Y se tiene ese agujero negro, pero para tenerlo todo junto, para evitar que se separe... Hay que tener dos agujeros negros. Bien. Este también tiene que ser un agujero negro. Creo que si este tiene alrededor de 10 millones de masas solares y este solo tiene 1 millón de masas solares, podemos calcular la masa de este agujero por el radio de las mareas de lo que lo rodea. Pero ¿de dónde vino? ¿Cómo llegó a este núcleo? Creo que se dirige a un problema. Sí. Está bien, empezaré por lo fácil. Bien. Aquí se fusionaron dos galaxias. Sí. Y lo que vemos son los restos del punto final de la fusión. Hay dos núcleos que se juntan. ¿Y dónde están las colas de las mareas? Los grupos de estrellas en formación, lo que sucede cuando hay una fusión. Está bien, tengo una salida, pero es un poco falsa. Es tan falsa como el polvo gris. Muchas gracias, está bien, está bien. Mi teoría es que esto podría funcionar si el tiempo de vida en órbita es muy largo. Así que eso llegó ahí. Está en órbita. Todavía no ha llegado al centro. No llegó, ha estado allí durante quizá miles de millones de años. Hay una forma en que podemos probarlo de una vez por todas. Cuando fijemos el telescopio, vamos a colocar el espectrógrafo justo ahí, Justo ahí. en ese punto, y vamos a captar un espectro. Y si el agujero negro está allá, entonces... Lo probaremos. Lo veremos. Sí. Veremos uno allí y veremos otro allá. Y veremos uno allí, dos agujeros negros por el precio de uno. Se puede pensar que estas galaxias activas locales son bastante absurdas, pero en realidad creo que pueden ser más extrañas aún. El agujero negro puede brillar más si recibe más gas, se vuelve más luminoso, y el punto final de esto es lo que se conoce como cuasar. Un objeto, un centro de una galaxia en el que está cayendo una gran cantidad de materia. Tan brillante, más brillante que 1000 galaxias juntas. Y es visible a increíbles distancias en el universo, miles de millones de años luz, los objetos más brillantes que vemos en el universo. Este fue el primer cuasar descubierto, visto únicamente en el universo primigenio. Los cuasares están siempre entre los primeros objetos estudiados por cualquier técnica nueva, no solamente para conocer acerca de su función, sino también como una especie de guía antigua. Desde que se descubrieron los cuasares, se supo que por su distancia y resplandor podrían actuar como sondas extremadamente poderosas para detectar la luz absorbida por nubes que intervienen entre el cuasar y nosotros. Observadas desde la Tierra, las nubes cargadas eléctricamente como los cuasares se creía que existían únicamente en el pasado distante. La razón para ello es que esas nubes de gas absorben luz en el espectro ultravioleta. Dicha absorción tiene lugar a enormes distancias. El cambio rojo hace que la luz se torne roja, y cuando llega a nosotros, penetra a través de la atmósfera. Si la absorción ocurre cerca, esa luz se ve ultravioleta cuando llega a nosotros.
Esta luz no puede penetrar la atmósfera y se necesita el telescopio espacial de Hubble para remontarse más arriba de la atmósfera y estudiar esa absorción de luz ultravioleta. Se esperaban esas inclinaciones en las que el cuasar ultravioleta ha sido absorbido por el hidrógeno de nuestra propia galaxia, pero no ocurrió así con otras nubes invisibles cercanas. El hallazgo de estas fue un importante descubrimiento del telescopio espacial. Y otro espectroscopio encontró muchas más nubes de gas primigenio que todavía existen hoy en día. Nuestras siguientes observaciones han agregado una sorpresa tras otra. Muchos de los sistemas que hemos visto con estos destellos de luz ultravioleta se asocian con los bordes externos de las galaxias, con los enormes halos, mucho más grandes de lo que pensamos antes. Ahora bien, probablemente hay residuos de gas primigenio que ha quedado tal vez desde la época en que se formaron estas estructuras. Pero Ray Wayman tenía dudas al respecto, de manera que miró un gran pedazo de cielo alrededor de la línea de visión de su primer cuasar para ver qué tan grande tendría que ser dicha nube. La que es brillante. Sí, es una de las agrupaciones más cercanas. Usted puede darse cuenta de que este es un mapa tridimensional, así que estas nubes está más bien cerca de nosotros y esta galaxia está a gran distancia, de modo que esta distancia es una de las asociaciones más cercanas que encontramos. Solo si usted está listo para aceptar que alrededor de esta galaxia hay una enorme envoltura que claramente se extiende hasta aquí. Para mí es difícil creerlo. Mi punto de vista personal es que estos objetos más parecen galaxias empequeñecidas. No están distribuidas completamente al azar, pero no se relacionan ni íntima ni cercanamente con las verdaderas galaxias. Hay gas suficiente para hacer pequeñas galaxias. Y esto es como se toma una imagen de semejante nube de gases basando en un mapa proveniente de un laboratorio germano-estadounidense británico de rayos X llamado ROSA. Localiza sus nubes de gases muy lejos de los densos grupos de galaxias que pudieran atraer tales nubes. Aquí hay solo 3 galaxias visibles, pero el gas se asocia poco con ellas. Brillando a 10 millones de grados Celsius, simplemente deberían separarse. Pero no sucede así. Algo las mantiene juntas. Los astrónomos de ROSA hacen una gráfica de la densidad y encuentran que el gas se dirige hacia un foco invisible, a la fuerza gravitatoria de la materia oscura. La eterna pregunta es, ¿cuánta materia oscura hay en el cosmos en gran escala? El resultado del Explorer nos dice que quizás el 90 o incluso el 99% del universo podría estar formado de materia diferente de la que estamos formados usted y yo. Esto es importante porque nos explicaría si el universo está eternamente en expansión o si finalmente se detendrá para contraerse de nuevo. Pero ¿cómo podemos estudiar y encontrar esa materia oscura? No podemos verla directamente con telescopios. Es aquí donde la teoría de Einstein nos dice que la materia, brillante o no, refracta y concentra los rayos luminosos. Imaginémosla como una especie de enorme lente de telefoto que ponemos a nuestro telescopio. Así, este captaría múltiples y distorsionadas imágenes de galaxias muy distantes, vistas a través de regiones en las que hay mucha materia, ya sea brillante o no. Pero lo que es más importante es que el objeto que produce las distorsiones nos permite detectar y hacer un plano de la materia oscura en esa lente intermedia. Es un sondeo de la materia oscura en el universo. La teoría de Einstein de las lentes gravitatorias es suficientemente clara para que podamos predecir con exactitud lo que esperamos ver en cuanto a masas de ciertas dimensiones. Pero necesitamos que las imágenes detalladas de Hubble nos digan cómo funciona eso. Aquí hay un gran grupo de galaxias y aquí encontramos esta imagen dividida. Increíble, ¿no? Sí, muy simétrica. Nunca se tendrán 2 imágenes que se vean tan simétricas por accidente. ¿Podemos proyectar una imagen para verla junto a la otra? Sí, ahí está. Y en realidad son admirablemente simétricas. En verdad es notable cómo parece que en estas 2 imágenes estuviéramos viendo la luz de una sola galaxia de fondo, dividida por la masa de un conjunto de estrellas.
Lo que esto hace es determinar la cantidad de materia oscura en las regiones centrales de este grupo. Aquí hay algo así como 50 o 100 veces más materia oscura que la que se observa en las verdaderas galaxias que brillan. Y por consiguiente nos dice cuánta materia oscura hay y qué tan concentrada está hacia las regiones centrales del grupo estelar. Pero encontrar tan enormes concentraciones de materia oscura solo crea más problemas a los astrónomos. Volvemos a la imagen de Hubble. Era una imagen muy simple, un universo en el que todo se expandía más o menos uniformemente. Las galaxias se separaban. Nuestra nueva imagen es mucho más complicada, pero notablemente realista. Durante la expansión se forman continuamente pequeños grupos que se unen para crear conjuntos más grandes. Las galaxias se reúnen, interactúan, forman grupos y supergrupos. La expansión de Hubble es en realidad un fenómeno muy complicado, con cantidad de subagrupaciones mientras se realiza. Eso es admirable, pero realmente tenemos dos problemas que aún quedan por resolver. El primero de ellos se refiere a hasta qué punto llegan las cosas y a imaginar eso cuando observamos. Tomemos estas maravillosas imágenes captadas por el telescopio espacial. Lo que vemos son muchas galaxias en una fotografía. No sabemos realmente qué tan lejos en el tiempo, qué tan remotamente en el pasado estamos viendo, sino hasta qué punto conocemos las distancias y necesitamos corrimientos hacia el rojo de esas galaxias para determinarlo. Entonces intervienen los nuevos y grandes telescopios. Para un telescopio instalado en Tierra pueden diseñarse nuevos instrumentos para cada nuevo reto. En la Universidad de Durham, en Inglaterra, el problema de establecer la distancia que nos separa de gran número de galaxias mediante una simple observación se resuelve con solo captar y analizar la luz que llega de cada galaxia. Hay una fibra óptica colocada en las coordenadas dadas por la imagen que solo puede obtenerse del espacio. Es aquí donde estamos ahora, ¿correcto? 64 galaxias a la vez y luego subimos a 400 fibras. Un nuevo instrumento se construye para los nuevos telescopios instalados en Tierra, que tienen más capacidad para captar luz. El último problema solo puede resolverse desde fuera de la atmósfera con una nueva cámara y una nueva óptica para el espejo defectuoso del telescopio espacial que está programado según la fecha del año. Tenemos un terrible problema para comprender la edad de la evolución del universo, porque la edad que tiene actualmente. ¿Tiene 6.000 millones de años, 10.000, 15, 20? ¿Qué tan viejo es? Lo sabremos con exactitud cuando conozcamos las distancias que nos separan de las galaxias más cercanas y qué tanto se ha expandido el universo. Es ahí donde interviene el telescopio espacial. De modo que realmente hay una asociación entre la Tierra y el espacio, actúan juntos. Y utilizándolos al mismo tiempo tenemos la perspectiva de lograr un importante avance en la cosmología. Visitando Baltimore, Richard Ellis, presidente del grupo, invita a sus colegas astrónomos a pasar un tiempo en el telescopio espacial para estudiar las galaxias y el universo en 1993. Desean saber si sus descubrimientos recientes son extraños, raras monstruosidades o si eran comunes en el universo primitivo. ¿Cómo te va? Bien. Hemos avanzado mucho desde Hubble. Él estaba ahí determinando la escala del universo, probando que las galaxias eran objetos externos y la expansión del universo, y en fin, otras muchas cosas. Hemos visto la prueba de los agujeros negros en el centro de las galaxias cercanas. Podemos estudiar las nubes de gas en línea recta hacia los cuasares y ver la fusión y evolución ocurrida recientemente durante el tiempo de existencia del sistema solar. Hemos logrado herramientas fenomenales y estamos descubriendo otras nuevas. Soy optimista y creo que en el transcurso de nuestra vida podremos dar respuesta a las principales preguntas de la cosmología.